Vamos a aplaudir fuerte. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Jesús, nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, que andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Consumidos por tu amor, hemos perdido el sentido. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en ese mundo se te puede comparar. Nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Eres nuestra herencia, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, que andaremos en tu luz, a la luz de tu vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Muestra tu camino, Señor, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Decláralo, dile, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Eres nuestra suficiente, nuestro Redentor. Muestra tus caminos, y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Gracias, Sí. Te exaltamos. ¿Cuántos pueden levantar adoración a nuestro Dios? Amén.
Él es nuestra herencia. Él es nuestro mejor regalo cuando Él entregó su vida en esa cruz. Y podemos decir: Señor, yo creo en ti. Levanta tu voz, iglesia, y dile: yo creo en ti. Creo en que eres el Rey de Reyes. Creo que eres el Señor de señores, Jesús. Oh, gracias. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, en Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en tu nombre, Señor, nombre sobre todo nombre. Amén. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder, decláralo, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Decláralo: creo en ti, Jesús. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Lo declaramos, Jesús. Creo que Jesús es el Señor. Levanta tu voz bien fuerte y decláralo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en ti, Jesús. Creemos en que tú nos has regalado salvación, que tú nos has regalado vida eterna, Jesús. Porque nos lo declaramos. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia
dice la palabra de Dios en Hebreos 4:12, todos lo conocemos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Entonces, que la palabra el día de hoy, que este día penetre hasta tu alma, hasta tus pensamientos más íntimos, y Dios te dé dirección para tu vida. Amén. Señor, gracias por este tiempo. Señor, bendecimos tu santo nombre. Es un placer, Señor, poder gozarnos en la alabanza, Señor, tener un lugar, Señor, donde nos reunimos en tu nombre, Padre, y bendecir tu santo nombre, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos bendigas con la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, que es el que trae libertad, Señor, a los hombres, el que trae discernimiento, Señor, y convicción, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Están listos para la palabra el día de hoy? Amén. Bueno, fíjese, estaba leyendo una historia, y esto vino porque recordé, fue una vivencia hace muchos años, pero recordé la parte, una de las tantas veces cuando los fariseos y los escribas, las personas importantes del pueblo judío, gracias, estaban murmurando acerca de Jesús. Y dice la historia en Lucas capítulo 15 que estaban murmurando de Jesús porque decía, bueno, recibe a los publicanos y a los pecadores y hasta come con ellos. A Jesús siempre fue señalado por eso. Y Jesús conocía los pensamientos de los hombres. Aunque murmuraran, aunque fueran en voz baja, Él entendía y Él sabía lo que estaban diciendo. Pero aún en esos momentos, aún cuando Jesús era criticado, Él no perdía la oportunidad para enseñar acerca del reino de Dios. Y Él les empezó a enseñar una parábola y les dijo, ¿qué hombre que tiene 100 ovejas y se le pierde una, no deja las 99 en un lugar y va y busca aquella que se le perdió? Y cuando la encuentra, regresa gozoso con ella y hace una gran fiesta, una gran celebración por haber recuperado aquella oveja perdida. Pero el Señor Jesús no se quedó ahí. Él fue más allá y cuenta una segunda parábola y dice, o como aquella mujer que tiene 10 dracmas y se le pierde una. Para darle contexto a la historia, un dracma era una moneda griega de plata que tenía un gran valor, y se le pierde una, dice, y mueve toda la casa y barre y hace todo lo posible hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra le dice a la vecina, la encontré, dice, ven y gózate conmigo. No quiero profundizar en cosas teológicas, pero yo veo aquí algo. ¿Por qué primero las ovejas? Yo pienso que Jesús estaba hablando del pueblo judío cuando se refería a las ovejas. Y utiliza el ejemplo de una moneda griega, creo yo, para referirse a los gentiles. 2 ejemplos. Tanto cómo era el gozo del Padre, tanto como para su pueblo, como para aquellos que no somos considerados el pueblo de Dios. Bueno, habiendo dicho eso, cierro el paréntesis y sigo con la historia. Y en las 2 historias, tanto en la oveja perdida como en la moneda perdida, el Señor describe el gozo de aquel que encontró de nuevo lo que se le había perdido. Yo cada rato pierdo el celular y no sabe el gozo que me da cuando lo encuentro, porque me meto en un problema con eso, pero bueno, esa es otra historia. En esta historia vemos que es evidente el amor que el Padre tiene hacia nosotros.
quiero que seamos conscientes ahorita de ese amor que Dios tiene hacia nosotros. Y el gozo que significa para Él cuando el hombre, cuando su creación, cuando sus hijos están con Él y no apartados de Él. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, Él se angustia. Siente angustia a Dios por nosotros, porque Él nos ama profundamente. Pero hoy en la mañana meditaba en esto y Dios, además de ser un buen padre, es un padre perfecto. Algunos de nosotros pudimos haber tenido un buen padre, muy consentidor, una palabra que utilizamos mucho ya, muy alcahuete, y decimos, ay, tuve muy buen padre. Pero tal vez no fue un padre perfecto, porque dice la palabra de Dios que el padre que ama a sus hijos, ¿qué dice? Los corrige, los reprende. Entonces nosotros como seres humanos pues queremos el consentidor, ¿verdad? El que todo nos da y no nos dice nada. Pero Jesús, la Biblia lo deja muy claro. El que ama a sus hijos los reprende. Es por eso que les digo que Dios, además de ser un muy buen padre, con un amor inmenso hacia nosotros, es un padre perfecto. Porque aunque Él sienta angustia cuando nosotros nos apartamos de Él, pues también nos corrige. Jesús dijo eso acerca de su Padre. Entonces, después de haber contado esas dos historias, la oveja perdida, la moneda perdida, ambas cosas de gran valor, Jesús no se queda ahí y va y hace referencia de una tercera historia, de una tercera parábola. Y en esta ocasión, la historia se trata de una familia, solamente de 3 miembros. Había un padre y 2 hijos. No menciona a la madre, no menciona hermanas, no menciona tíos, solamente un padre y 2 hijos. Y todos conocemos la historia, está en Lucas 15. Es una historia muy conocida y muy predicada que se conoce como la historia del hijo pródigo. Pero de eso se trata la historia, 2 hijos. Y como ya conocemos la historia, vamos a parafrasear la historia para darle contexto a lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿De qué se trata? Es la historia de un padre que tenía 2 hijos. Uno de ellos, el menor, le dijo: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y yo no sé de dónde sacó que le correspondía, pero era una ley de aquel tiempo. Y para darle un poquito más de contexto a esto, debemos de entender cómo se sintió el corazón de un padre que ama perfecta y profundamente a sus hijos cuando un hijo le dijo eso. Si ahorita yo creo que es una ofensa que los hijos te digan: pues ya dame lo que me toca. En aquel tiempo era la humillación más grande que le podías hacer a un padre, porque la herencia del hombre significaba su vida. La heredad, lo que tenía, significaba literalmente que el padre se estaba desprendiendo de una parte de él para dársela a su hijo. Pues este joven, el menor, aclara la Biblia que era el menor. Dicen que el menor siempre como que sale más recargado. Bueno, pues el menor, después de humillar al padre y de despreciar al padre, porque literalmente le estaba diciendo: quiero lo que tú tienes, pero a ti no te quiero. Pidiéndole la herencia en vida y con el único propósito, describe la escritura, de apartarse de él. De apartarse de él. Y dice la Biblia que se apartó de él para vivir bajo sus propias reglas, viviendo perdidamente, dice la escritura. Así, ese es un hijo. El otro, el mayor, pues era un hijo que se sujetaba al padre, que vivía bajo las reglas del padre, que obedecía al padre, vivía bajo sus principios. Pero vemos al final de la historia que también se enoja con el padre y se muestra áspero hacia él con las decisiones que había tomado el padre,
Ahorita vamos a narrar un poquito acerca de esto. Pues lo que yo quiero decirles es que en estas tres historias, la constante es el amor inmerecido de Dios hacia nosotros. Esa gracia y ese perdón que Dios nos extiende todos los días, que sobrepasa aún los desprecios y las humillaciones. Yo que he experimentado en los últimos años el papel de ser padre, creo que sí me rompería el corazón que un hijo me diga: ¿sabes qué? Dame lo que me corresponde, pero no te quiero a ti. Pero creo que si yo lo hubiera alejado, lo que más anhelara mi corazón fuera que él regresara. Entonces vemos este amor y el gozo. En las tres historias el Padre muestra un gozo tremendo cuando regresa a aquel que se había perdido. Pero el punto y lo que yo quiero que meditemos este día es por qué, tomando como ejemplo al hijo menor, pero vamos a ver los dos casos. ¿Por qué un hijo que tiene un padre así se querría alejar de él? Preguntémonos eso. Tal vez muchos de nosotros tuvimos padres que no fueron como el Padre de los cielos. Por eso David decía: aunque mi padre y mi madre me abandonaren, yo sé que con todo el Señor me recogerá. No todos hemos tenido padres perfectos, pero ¿qué hace que un hijo tan amado, tan cuidado, tan protegido, viviendo en una atmósfera de amor, se quiera apartar del Padre? Eso es lo que yo me preguntaba en esta historia. Y tomando como ejemplo las Escrituras, vamos a ver el caso del primer hijo, de este hijo conocido como el hijo pródigo, el hijo menor. Vamos a leer Lucas capítulo 15, verso 13, y vamos a encontrar unas verdades interesantes en esto que estamos leyendo. ¿Listos? ¿Tenemos la palabra? Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a donde dice, lejos, a una provincia, ¿cómo dice? Apartada. Y ahí lejos, apartado, ahí desperdició sus bienes, viviendo, ¿cómo dice? Perdidamente. Lo primero que quiero que veamos aquí es lo que dice: no muchos días después. Y eso habla de la naturaleza, de lo que a veces nosotros somos como hijos. De cuántas veces Dios, nuestro Padre, habrá sentido esta misma experiencia con tantos aquellos que lo han venido buscando por una bendición, por un favor, por sentirse protegidos, por sentirse amados. Y una vez que el Señor suple las peticiones de su corazón, pronto, no muchos días después, se van, se apartan. Y esta palabra representa y tipifica a muchos, tal vez a muchos de nosotros. Dice la palabra de Dios que se fue a una provincia apartada. Esto quiere decir que este joven cortó toda relación con el Padre. Una vez que obtuvo lo que esperaba, se alejó de él con la intención de no estar bajo el yugo, el yugo del Padre, bajo sus reglas, bajo su forma de vida como había sido creado.
¿Sabe una cosa? A mí me viene a la mente un joven, bueno, a dos jóvenes que conocí hace 20 años o más. Viven allá en California, en Estados Unidos, y estaban ya adolescentes y uno ya más grandecito, ¿no? Pero los dos tenían como meta irse de la casa de los papás, porque esa es una cultura que se ha fomentado en todo el mundo, y ahora en México también, y los dos se querían independizar y tener su depa y todo eso, ¿no? Y pues sí se fueron, pero no tardaron mucho en volver, ya con las deudas y con la soga hasta el cuello. Y son buenos jóvenes, son muy buenos hijos, pero experimentaron eso. Pero ¿por qué tenían? No, es que es parte de la cultura. No, es que no quieren estar bajo la supervisión del padre. Y aquí en México tenemos la cultura de que el hijo puede tener 100 años, pero mientras vivas en la casa del padre, aquí se hace lo que yo digo. Y el hijo ya con las rodillas operadas y con bastón, pero se hace lo que el padre dice. Entonces estamos viendo por qué el hijo se aparta del padre. ¿Por qué un padre tan amoroso, un padre que se despojó de sí mismo y no le importó, dice la historia, la humillación, el desprecio? Cuando ve a su hijo a lo lejos, dice que corrió y se echó sobre su cuello y lo abrazó y hizo una gran celebración. Ese es el padre que nosotros tenemos. Y aunque no lo podamos ver, podemos sentir ese amor. Y esa es la realidad de por qué muchas veces nos apartamos del Padre. Venimos a Él en necesidad, el Señor suple nuestra necesidad, pero aquí no puedo disfrutar de lo que Dios me dio como yo quiero. Entonces me voy a una provincia apartada, a un lugar donde el Padre, donde no escuche la voz del Padre. Fíjese qué delicado es eso. Pero dice que ahí, en ese lugar, termina el versículo diciendo: desperdició todos sus bienes viviendo perdidamente. Todos sabemos que cuando la palabra hace referencia a estar perdido, pues hace referencia al pecado. Pero también a no tener dirección. Eso significa estar perdido. El personaje de esta historia, hermanos, no solamente representa a aquellos jóvenes o a los hijos rebeldes que quieren experimentar el mundo, como el caso de estos jóvenes que les acabo de mencionar. No solamente representa también al que quiere la bendición del Padre, pero no quiere al Padre. O al que quiere vivir la vida como mejor le parezca, pero que ni aún en su propio estilo de vida encuentra la felicidad o el gozo, como le llama la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros vivimos muchos años apartados de Dios y no fuimos realmente felices? No encontramos el gozo y la felicidad. ¿Sabes qué hacíamos? Simulábamos que éramos felices. Teníamos una vida de simulación. Por eso, en la vida alejada de Dios necesitamos alimentarnos todo el tiempo de tantas cosas y por más vida social que tengamos, por más viajes que hagamos, por más eventos a donde vayamos, se vuelve como algo que no se acaba y necesitamos más y más y más porque estamos en una simulación. Es como cuando a usted le dan solamente medicamento para el dolor, pero no le dan para curar la enfermedad. La palabra perdido la describíamos hace unas semanas aquí y significa no saber dónde estás, no saber a dónde vas, ni tampoco cómo llegar. Literalmente significa no tener dirección, y eso es lo que hace un hijo, o es lo que experimenta un hijo alejado del Padre. Pero como tenemos un Padre amoroso y un Padre perfecto, esta vez el Padre no lo fue a buscar.
¿Se dan cuenta? El padre fue a buscar a la oveja, el dueño de la oveja la fue a buscar, el dueño de la moneda la fue a buscar, pero esta vez el padre no lo fue a buscar, porque el hijo tenía que experimentar, tenía que perderlo todo, tenía que vivir, anhelar la comida de los cerdos, dice la historia. ¿Sabe qué pasa cuando no tenemos dirección en nuestra vida? Y eso sucede en todas las edades. Vivimos a base de prueba y de error. Prueba y error. No, que me voy a vivir aquí, no me gustó. Ya probé, no me gustó, no es lo que yo quería. Me voy a vivir allá, no me gustó tampoco. Ah, mira, salió esta droga nueva. Tiene ácido muriático, no le hace. A ver qué se siente. A ver si con eso experimento el gozo. Y te la... Ahorita tengo... Le voy a contar algo chistoso. Hace poquito vi a alguien, el Facebook de alguien. ¿Y qué cree? Me dio tanta risa que decía, esta persona está en una relación. Y yo decía, pues no es novedad. Ha estado como en 20 o 30. Ni debería de poner eso. ¿Es feliz? No es feliz. Él ha vivido en una simulación y su vida ha sido prueba y error, prueba y error. Con esta persona no, con esta persona no. No, es que esta persona ronca. No, es que esta persona no le huelen bien los pies. Y es prueba y error, porque no tenemos dirección. Porque la vida cristiana, mis amigos, mis hermanos, no se trata de encontrar el camino más cómodo. Ese camino donde todo tiene que ser perfecto, si no significa que Dios no está con nosotros. No, la vida cristiana, como decía la hermana el otro día, en sus manos somos guerreros y vencemos todas esas pruebas que van apareciendo en el camino. ¿Saben por qué nos apartamos del Padre? Pero me llama la atención lo que dice ahí. El que se aparta de Dios, este es otra realidad, otro tipo de hijo que se aparta del Padre. Y este es de aquel que, hastiado de la vida cristiana, se aparta de Dios. Y yo quiero contarles una historia acerca de esto. Cuando yo empecé, cuando yo volví a la iglesia, ya había pasado la adolescencia y todo eso, y yo volví a la iglesia invitado por mi pastor, cuando iba a ser el primer culto ya oficial de la iglesia Sembradores de Vida. Él me invitó, y muchas veces me invitaba a eventos de la iglesia, y yo siempre estaba ocupado, casualmente, siempre estaba ocupado. Pero esa ocasión yo dije, sí, voy a ir y voy a estar ahí. ¿Sabe por qué? Porque Dios así lo había decidido. Dice la palabra de Dios que no lo escogimos nosotros a Él. Él nos escogió a nosotros. Y si estás aquí es porque Él ya puso su mirada en ti. Es el hijo que estaba buscando. Entonces fui a ese primer culto y ya pues todo bien contento, y me topo con una persona. ¿Han escuchado ustedes la cita bíblica donde dice que es imposible que no haya tropiezos? ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Pero hay de aquel, dice la palabra de Dios, por el cual vengan los tropiezos. Pues me encontré una que pudo haber sido mi piedra de tropiezo. Bueno, pues escuché a este hombre, pero eso se quedó bien grabado en mi corazón. Yo seguí yendo a la iglesia, no tomé en cuenta sus palabras, pero al tiempo, como a los 2 años, la esposa contó la verdad de lo que había pasado, de cómo habían llegado a los pies de Cristo, de cómo Cristo había bendecido su vida, pero el Señor tomó lo que el Padre le había dado
para vivir a su manera. Y el Señor, pues, como estaba experimentando, pues tomó, como en el Facebook, está en una relación. Tomó una relación nueva, se le empezó a descomponer su vida, se le vinieron abajo los negocios, y esa fue la realidad de su ruina. ¿Y sabe por qué? Porque a veces nos hastiamos de la vida cristiana. ¿Por qué nos hastiamos de la vida cristiana? Porque siempre nos estamos exponiendo a la tentación del mundo y de nuestras concupiscencias. ¿Cómo no vamos a tener tentación por lo del mundo si pasamos mucho más tiempo en las cosas del mundo que en las cosas de Dios? Y cuando tú estás en esa lucha continua y no tomas la decisión de apartarte por un camino, la vida cristiana te llega a enfadar, te llega a parecer aburrida, y con muchos pretextos terminas apartándote de Dios. Si a ese joven le hubieran preguntado, bueno, si tu padre te amó tanto que estuvo dispuesto a despojarse de sí mismo para darte lo que todavía no te correspondía, ¿por qué te fuiste de él? Hermano, yo he conocido gente de que, hermano, ¿por qué ya no volvió a la iglesia? No, es que la hermana me sacó la lengua. Y se lleva peleando ahí en las redes sociales de que, no, que tú, que... O sea, son pretextos, hermano. Pero quiero que entienda una cosa. ¿Ustedes creen que a Dios le pasan por alto los pretextos? Y esas son las verdaderas razones por las que a veces los hijos nos apartamos del Padre. Podemos buscar todas las formas de culpar al Padre, pero la realidad, y estas que acabamos de mencionar y otras, son las que nos hacen apartarnos de Él. ¿Cómo termina la historia del hijo menor? Lucas 15, 14. Y cuando todo lo hubo, ¿cómo dice ahí? Vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Y qué dice? Comenzó a faltarle. Quiero decirte algo, y voy a tratar de ejemplificar esto. Todas esas provincias apartadas significan todos esos lugares donde nosotros estamos apartados de Dios. Pero donde no está el amor del Padre, siempre habrá hambre. Siempre habrá hambre. Y lamentablemente, alguien que no vive bajo la dirección de Dios siempre terminará malgastando todo lo que el Padre ponga en sus manos. Hermanos, entendamos esto. Todo lo que nosotros tenemos o lo que Dios nos ha dado, estando en la iglesia o no, todo viene de Dios. Nada lo obtuvimos por nosotros mismos. La palabra dice, toda buena dádiva o todo don perfecto descienden de lo alto. Y a veces se nos olvida eso. A este hijo se le olvidó que de todo eso que malgastó, el Padre se lo había dado. ¿Y qué pasó? Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Cuántas veces nos hemos vuelto locos cuando agarramos dinero y nos vamos a esa provincia apartada a vivir perdidamente? Pero ¿qué pasa cuando se acaba? Viene el hambre. Porque todos esos que te ayudaron a malgastarlo ya no van a estar. Porque ahí no está el amor del Padre. Donde no está el amor del Padre, siempre habrá hambre. ¿Cuántas veces de veras nosotros perdemos tiempo, perdemos juventud, perdemos hasta nuestra salud? Porque cuando vivimos perdidos, experimentamos una y otra cosa que mina nuestra salud, que fue un don
que vino del cielo. Y malgastando y malgastando. Y cuando todo eso se acaba, nos encontramos solos. ¿Se da cuenta de por qué necesitamos quedarnos en la casa del Padre? Pero este hijo menor tuvo algo muy bueno, una cualidad que encuentro en él. Que cuando ya se vio solo, con necesidad y todo, dice la Biblia que volvió en sí. Y entendió que su bien siempre había estado en la casa del Padre. Amén. El hijo mayor, dice la historia, que siempre permaneció con el Padre, bajo los principios del Padre. Y uno puede decir, bueno, es que ese hijo sí era bueno. Pero dice la Biblia que tampoco le importaba el gozo del Padre por el hijo recuperado. Vamos a leerlo, Lucas 15, 28 al 30. Entonces se enojó, dice, estamos hablando del segundo hijo, y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogó que entrase. Vemos nuevamente al padre yendo por otro de sus hijos. Mas él respondiendo le dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que consumió tus bienes con rameras, has hecho matar el becerro gordo. Al hablar con los fariseos y con los escribas, que eran los hijos que se sujetaban a la ley de Dios, ante ellos y ante los pecadores, él les estaba enseñando esta historia de que estamos perdidos cuando andamos apartados del Padre, fallando, pero también podemos estar perdidos cuando, aún habitando con el Padre, vivimos en nuestra justicia. Dios no espera de nosotros que lo amemos por lo que le podemos dar, sino por el gozo que significa para Él que nosotros habitemos en su presencia. En esta historia vemos dos extremos. Un hombre que había andado por el mal camino y otro por el buen camino, pero igual mostraban especial interés por las cosas del Padre y no por el Padre. ¿Cuántas personas he conocido que después de años de caminar con el Señor dicen: no, pues el Señor no me dio lo que yo le estaba pidiendo, y se van? También con muchos pretextos. ¿Por qué? Porque Dios discierne los corazones. Por eso empecé con lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? Es viva y eficaz, y penetra los pensamientos, los tuétanos, todo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? ¿Que debemos de venir sin esperar nada de Dios? No, no significa eso. Hay gente que ha tenido padres increíbles y que los aman profundamente. Y los padres, cuando se han ido, los han dejado muy bendecidos. Pues es lo mismo que Dios espera de nosotros. Él ya dispuso todo para nosotros, dice la palabra de Dios.
Pero yo quiero que entiendas esto. No hay mayor gozo para el Padre más aquel que cuando sus hijos anhelan, aman, se gozan de habitar en su presencia. Cuando nosotros vivimos con eso, le estamos mostrando a Dios nuestro verdadero interés. Dos hijos ante el mundo, tal vez uno bueno y uno malo, pero los dos mostraron que amaban más las cosas del Padre que el Padre. Los dos realmente estaban alejados. Por eso le dice, cuando estaba la fiesta, cuando estaba la celebración, el hijo no quiso entrar y tuvo que salir el padre a buscarlo. Evidentemente, pues en la historia esta, uno eran los pecadores, otros eran los fariseos. Pero hermanos, quiero que entienda una cosa. Fíjese lo que es la vida. El que había vivido perdidamente entró en el gozo del Señor. Cuando fue a buscar al Padre, llegó queriendo retribuir al Padre por lo que había hecho y le dice: Padre, no merezco ser llamado ya como uno de tus hijos, hazme uno de tus jornaleros. Y el Señor te dice: no, mi hijo, tú no eres un jornalero, tú eres mi hijo. Póngale la túnica y el anillo que le da identidad. Y eso es lo que hace el Señor con nosotros. Ese es el amor que nosotros experimentamos en Él. Dice la palabra de Dios, hermanos, el que reconoce su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar. Dice la palabra de Dios. El que reconoce su pecado. ¿Qué dijo el hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra mi Padre. Me volveré y le pediré perdón. Volvió en sí, dice. Pero el que pone pretextos, hermanos, no tenemos pretextos. Nunca, le voy a decir algo, a donde quiera que usted vaya, a donde quiera que usted se congregue, ni un tiempo bueno ni un tiempo malo nos aparte de Dios. Decía Pablo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos aparte del amor de Dios. Nada. En las iglesias a veces puede haber diferencias. ¿Por qué? Porque somos humanos, imperfectos. Pues es que el pastor no huele bien. Bueno, pues hágase más para allá. O regáleme un perfume. Hay tantas cosas. Hermano, yo te invito a que a que pases por encima de todos esos pretextos. Porque no sabes que el gozo más grande que tú le puedes dar al Padre es cuando tú anhelas estar en su presencia. Amén. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Declara: Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para
hacer. Dios de lo imposible, Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Dale toda la gloria a Él. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria. Oh, oh, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, una vez más, todos. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Tuya es toda la gloria por siempre. Tuyo es todo el honor. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso?